Bueno, yo soy la profesora Gloria González de Gorreta, generación 5762, siendo o perteneciendo a la última generación en la normal de Ricardo Flores Magón en el Carmen, anteriormente llamado el Carmen. Yo debería estar enterada por qué se cambió la escuela, qué es lo que motivó cambiar la escuela a Saucillo. Yo no estaba enterada, yo creo que nadie de nosotras, porque todas nos preguntamos todavía qué nos motivó, por qué si amábamos tanto a nuestra escuela, por qué motivamos que se cambiara a Saucillo. Si éramos perfectamente acogidas por el pueblo. Existe una teoría falsa que obligó al cambio de la normal, que porque la gente de la colonia nos quería ir a quemar la escuela. Falso, falso completamente. Siempre la gente de la colonia nos trató bien, nos trató con cariño, nos auxiliaron hasta decirle que muchas veces por las tardes cuando sentíamos hambre, gente de la colonia, una muy en especial, nos llevaba algo para alimentarnos, nos traía burritos de su casa, porque a la vez era trabajadora de la normal. El cambio no se dio por estar cerca de los de Salaices, como mucha gente decía, e inclusive maestros de la normal. El cambio se dio por la necesidad urgente de crear más maestros para Chihuahua, porque no había escasez de maestros. Aquí fue la proliferación del Plan Chihuahua, donde muchas compañeras tuvieron que salirse de la escuela para ir a trabajar por la falta de maestros. Entonces, yo solamente recibí la opinión del profesor Jesús Ruiz Barraza, que me informó últimamente que él fue quien tramitó el cambio a Saucillo, precisamente para favorecer a las alumnas que venían de la laguna, que venían del sur y del centro de Chihuahua. La región donde estaba nuestra escuela no era muy favorecida. Los padres de familia no mandaban a sus hijas a la escuela. Entonces, si no estaban aprovechando los vecinos de la normal, entonces había que cambiarla a una parte más grande, a un terreno más grande. Y dice Chuchín que él consiguió el terreno, que inclusive el presidente municipal lo llevó a escoger el terreno y dónde iba a estar, que era precisamente en una parte que estuviera no cerca de una ciudad grande, sino de una ciudad pequeña, y no en la ciudad, sino un medio rural, en un medio rural, porque era normal rural. Entonces, eso me llevó un poco de verdad, o de verdaderamente lo que era, o el por qué se dio el cambio. Ya muchas muchachitas que iban a ingresar a Saucillo ya iban a estar muy cerca de sus padres, de sus familias, y los padres iban a estar más conformes, y las alumnas también, de estar muy cerca de sus padres. Es más o menos lo que sé, porque hay compañeras, las 17 compañeras que éramos de la generación, no, ninguna sabíamos pues por qué nos vamos, por qué es el cambio. Y nada que por acá otro compañero maestro, ya egresado a algún tiempo de Salaices, José Ángel Aguirre, también comentaba que él tuvo algo que ver en el cambio. Pero nosotras, las interesadas, no sabíamos. No sabíamos ni por qué, nomás que nos cambiamos y que tuvimos que soportar el saber que las compañeras que enfrentaron a los pobladores de Saucillo los recibieron muy mal, porque eran comunistas, y en una
En un desfile inclusive les aventaron tomates podridos a las compañeras y nosotros sin darnos cuenta nunca seguimos a las compañeras para auxiliarlas. Ahorita estamos en la oportunidad de auxiliar a las alumnas que están estudiando ahorita ahí en Saucillo y que están amenazadas la escuela para desaparecer. Ahorita es tiempo de que nos organicemos los exalumnos de las normales rurales y apoyemos a las escuelas que están en problema. En su estancia dentro de la Hacienda del Carmen en Flores Magón, ¿qué aniversario le tocó vivir dentro de su Bueno, etapa me estudiantil? tocó vivir cuando estaba en sexto año de primaria, porque yo fui a complementario, me tocó vivir el 25 aniversario. Y luego ya trabajando acudí al 50 aniversario y acudí a Flores Magón el 75 aniversario. Ahí voy a decir una frase que dijo un maestro que nos acompañó siempre y fue un maestro no querido, adorado por todas las alumnas, el maestro Marco Vinicio Aguilera. Cuando terminó el festejo nos dijo, nos vemos en el centenario. Y también yo digo ahora, nos vemos en el centenario. ¿Cómo fue su estancia a vivir en Flores Magón cuando se va de su pueblo y llega a Flores Magón? ¿Cómo vivió esa etapa de 7 años dentro de una hacienda, de un municipio desconocido, donde conoció los climas muy paupérrimos, muy crueles, y la normal tenía carencias en ese tiempo? Pues yo llegué a sexto año de primaria y era muy diferente hasta la alimentación que nos daban allí en Flores a la que yo recibía en mi casa, en mi pueblo. Entonces no estaba a gusto y vengan por mí, y mi papá no, pues mi papá quería que saliera adelante. Entonces le hablé a unos tíos y les dije, vengan por mí porque mi papá no me hace caso, y fueron por mí y me llevaron a mi pueblo. Entonces las muchachas deportistas andaban en el Chacán y el director las acompañaba. Entonces mi papá escribió a la normal y contestó el que se quedó de director, el maestro Vini, Marco Vinicio Aguilera, y dijo, mándemela para ver si me recibían otra vez. Y luego dijo, mándela inmediatamente antes que llegue el director. Y claro, mi papá les dijo a mis tíos, ustedes me la trajeron y ustedes me la llevan. Y me regresaron. Y ya de ahí, ya nunca, jamás pensé regresarme a mi pueblo, a mi casa. Al contrario, ya no quería salir. Ya no quería salir. Sufrimos mucho en la normal, fue la situación precaria. Vivimos contentas hasta dentro de la situación que vivíamos tan precaria. Vivimos muy felices de todas maneras. Ya no queríamos regresarnos. Muchas muchachas no iban ni a vacaciones ni en diciembre ni en Semana Santa. Se quedaban todo el tiempo en la normal. Le tocó vivir, que usted que está hablando sobre Selchacán, le tocó vivir las jornadas culturales deportivas. Sí, claro. Yo fui a 5 jornadas deportivas, empezando en San Marcos, Zacatecas, y terminando en Tamazulapan, Oaxaca. ¿Cómo era esa convivencia dentro de las jornadas deportivas? Porque no se tiene mucho conocimiento. Era, bueno, una cosa no muy fraterna, porque había que disputarse tanto en lo cultural como en lo deportivo. Nosotros, las de Flores Magón, nosotras las de Flores Magón, pues convivíamos y hasta la fecha somos hermanas de los de Salaices, pero también había una familiaridad, una amistad tan grande con los del Meche Hidalgo. Éramos tres contra todos. Los de Salaices honradamente no ganaban en fútbol. Entonces cuando les tocaba competir con el Meche les metía gratis un gol por parte de ellos, porque los de Salaices no jugaban bien, pero eran muy buenos los de Salaices. En básquetbol no les ganaban, claro. Pues interesante.
¿Cómo eran las instalaciones de la normal? La alberca, se dice que se tenía una alberca. ¿Cómo era la alberca en Flores Magón? Mira, la alberca en Flores Magón más bien era como un estanque. Era una alberca que se llenaba con agua de un río y es por medio de una presa se acabó eso, pero el arrastre del agua del río nos traía mucho soquete, mucha tierra, y entonces nosotros practicábamos en un agua muy pesada, pues tenía mucha tierra, pero a la hora que nos enfrentábamos en las competencias, pues no nos ganaban porque el agua, parecíamos peces en el agua porque pues era un agua livianita, no pesada como la de Flores Magón. Ahí participé yo también dentro de los aspectos que jugaba, yo fui también nadadora. Ok. No, pues muchas gracias, maestra.